El tema sobre el que vamos a hablar el día de hoy es sobre la oncogenes. Como sabemos, la palabra oncogenes habla todo y lo dice todo. Se trata de genética. Es cuando un oncogen, que es un gen anormal, que se produce por la mutación de un gen normal llamado protooncogen. Hablando un poquito sobre la introducción al tema, pues como sabemos, las aportaciones de la biología molecular, la bioquímica y más reciente la genómica han contribuido a precisar el origen de muchos tumores humanos. Nos ayudan a identificar los genes relacionados con su desarrollo y pues en general nos ayudan a conocer con detalle los mecanismos por los que las células normales se transforman en células cancerosas. Ahora, cancerosas. Entonces, vamos a hablar sobre el cáncer. El cáncer es una neoplasia o un tumor que puede considerarse una enfermedad genética que pues se desarrolla en los seres humanos. Se desarrolla en la mayoría de los tejidos y en todo tipo de células somáticas. También esta normalidad se puede dar por factores ambientales, no siempre tiene que ser algo hereditario. Todo esto se da por la influencia de la carga de ADN celular en la aparición y en la evolución de los procesos tumorales. Ahora, vamos a hablar. Se entiende que el oncogen pues es una expresión que desencadena la pérdida del control de los mecanismos tanto de proliferación como diferenciación dentro del ciclo celular. En el ser humano se ha podido diferenciar aproximadamente unos 60 tipos de oncogenes. Hay muchos tipos de proteínas, pero las que más índice tienen son las RAS. Estos son oncogenes con mayor frecuencia de mutación en el cáncer de los seres humanos. La activación anormal de RAS por mutación genética va a producir abundante proteína y con esto una desregularización de los factores de crecimiento, donde se influyen aspectos de fenotipo maligno, proliferación y metástasis. Las mutaciones de los genes que se convierten en oncogenes pueden ser o heredadas o pueden resultar de la exposición a sustancias del ambiente que esto nos causa cáncer. Hablando un poco sobre los mecanismos de transformación, la vida media de una célula es muy variable. Las células mantienen controlada esta capacidad intrínseca de crecimiento tanto en la embriogénesis y en el desarrollo como a lo largo de la vida de un individuo adulto. Las células precursoras hematopoyéticas o las células epiteliales pues tienen una vida muy corta. Experimentan una proliferación constante y con esto dan numerosas estirpes celulares. Salvo de estas células que acabo de mencionar, todas las células se renuevan continuamente en un proceso llamado recambio celular. En condiciones fisiológicas se requiere una estricta regularización genética para poder mantener una homeostasis o un equilibrio celular pues que sea adecuado para la necesidad que tenga cada tejido. Y esto se da mediante la contraposición de dos procesos. El primero, la formación por mitosis de nuevas células que va a determinar la tasa de proliferación. Se asocia a un proceso simultáneo de diferenciación celular particular de cada tejido o del estado de desarrollo. Como podemos ver aquí en la imagen, pues la proliferación, ¿en qué consiste? Es cuando está nuestra célula, su DNA se va a replicar, va a entrar a la fase de mitosis y ahí se va a dividir creando dos células diploides. El segundo proceso pues sería la apoptosis. Como ya sabemos, la apoptosis pues es la muerte celular programada. Este es un mecanismo fisiológico de eliminación de células al final de su vida activa y es parte del recambio celular necesario para poder contrarrestar la formación continua por medio de una división celular. Ahora, hablando de los protooncogenes, que como ya comentamos, un protooncogen es un gen normal, es un gen que no tiene ninguna mutación. En todos los casos casi estos son genes de clase 2, o sea que son genes codificantes de proteínas. Son componentes de la maquinaria de señalizaciones que van a regular
la proliferación, la diferenciación celular y también la apoptosis. Estos protoncogenes pueden estar fisiológicamente activos o también pueden estar reprimidos. Esto depende de la etapa del desarrollo en que se encuentra el organismo. Tanto puede ser embrionario, como puede ser fetal, como puede ser adulto. Los protoncogenes van a codificar proteínas con diversas localizaciones y diversas funciones. Estos son genes normales con alta homología con los oncogenes virales, que recuerden que un oncogen es un gen que ya mutó. Estos van a tener determinados cambios estructurales o funcionales en los protoncogenes y van a contribuir a la manifestación de la estirpe celular, convirtiéndolo, como les digo, en un oncogen, o sea, en un gen con mutación, en un gen dañado. Los productos de los oncogenes pueden agruparse de manera amplia en 4 grandes categorías o clases de moléculas. La primera categoría es compuestos de señalización extracelular. La segunda categoría habla de receptores de superficies por factores diversos y dentro de ellos entra la proliferación. Después, en la tercera categoría están componentes citoplasmáticos que transmiten señales desde receptores activados por un ligando hasta el núcleo. Y en la cuarta categoría, pues son proteínas nucleares que reciben señales del citoplasma y modifican la expresión de los genes que regulan la proliferación o diferenciación celular. Como ya sabemos, desde hace tiempo los tumores humanos presentan mucha frecuencia de mutaciones y reordenamientos cromosómicos en algunos protoncogenes y vuelvo a mencionar que los convierten en oncogenes. Estas alteraciones pueden adoptar una de las siguientes formas. Pueden ser por mutaciones puntuales, pueden ser por translocación o un ordenamiento cromosómico, pueden ser por una amplificación de una región específica, por una inserción de DNA exógeno o una expansión de secuencias repetitivas de nucleótidos debido a que hay defectos en la reparación del DNA y esto es lo que causa que un protoncogen se haga un oncogen. Ahora, hablando de los oncogenes, estos originan proteínas con expresión o una función que está alterada y esto va a favorecer al crecimiento tumoral. Estos pueden ser activados por alteraciones estructurales que van a resultar de mutaciones. Entre los oncogenes más prominentes figuran algunos como es el CMYC. Este oncogen pues forma productos complejos que se unen al DNA y regula la transcripción de un conjunto clave de genes. Este gen ha sido considerado como de los más importantes para inducir la proliferación de otras células. Otros oncogenes, importantes son los de la familia RAS. Las proteínas RAS pertenecen a una superfamilia que tiene más de 50 miembros que comparten mucha similitud, tanto en su estructura, tanto en su funcionamiento. Los genes RAS son los oncogenes que más se encuentran alterados en los tumores humanos y están presentes cerca del 20 al 25% de todos los tumores humanos. Los oncogenes pueden expresarse tanto en línea germinal como en la línea somática. Cuando lo hacen en la línea somática son de carácter más dominantes. Ahora, hablando sobre las proteínas codificadas por los oncogenes, pues aquí se encuentran varias. Primero están los oncogenes que codifican proteínas G. Aquí el más común es el RAS y este gen codifica una proteína G monomérica que en el protogen, al estar desactivada, hidroliza el GTP y esto va a desactivar la proliferación celular, pero en cambio en el oncogen la va a mantener en su forma activada y eso no va a poder hidrolizar el GTP y la proliferación celular va a continuar dañando ahí y creando una mutación. Después están los oncogenes que codifican factores de crecimiento o sus receptores, que aquí está el oncogen CIS, que es el virus del sarcoma de Cinio. Aquí codifica el factor de crecimiento PDGF y esta producción excesiva estimula la proliferación celular. Después están los oncogenes que codifican factores de transcripción nuclear. Aquí entra el gen MIC
y va a causar una proliferación celular que no debería ocurrir, aquí convirtiendo un oncogen. Y después están los oncogenes que codifican productos que afectan a la apoptosis. Aquí entra el gen BLC2, que al estar sobreexpresado va a suprimir la apoptosis, por lo cual no va a haber muerte celular programada, lo cual es un proceso que tiene que suceder en la célula. Pues vamos a hablar ahora sobre los genes supresores de tumores. Pues estos antes estaban llamados antioncogenes. Están relacionados en el proceso de la proliferación celular normal como reguladores negativos. Son capaces de frenar el proceso cuando es necesario mediante las proteínas que codifican el ciclo celular para poder dar el tiempo suficiente en la reparación del ADN, que es el ADN que está dañado. Como inhiben la mitosis, se les llama genes supresores de tumores. Ahora, hablando un poco sobre el ciclo celular, pues como sabemos, el ciclo celular es el nombre en el que se le conoce el proceso mediante el cual las células se duplican y dan lugares a 2 células nuevas. Este consta de varias fases, la fase G1, la fase S y la fase G2 y M. Las células normales en un cultivo requieren factores de crecimiento exógenos para poder proliferar y tienen capacidades limitadas para dividirse antes de morir. Presentan inhibición por contacto, lo que significa que al estar muy cerca unas de otras en la superficie de cultivo, van a detener su proliferación. Pero las neoplásicas en cultivo requieren menos factores exógenos de crecimiento, o sea, no se van a inhibir por contacto y se dividen de forma indefinida y sin necesidad de anclaje. Como conclusión, pues aquí hablamos que las células endógenas anormales son precursores de la transformación de una célula normal a una maligna, la cual se apodera de todo causando daño y así pudiendo estarse desarrollando y dar lugar a un determinado tipo de cáncer. Cuando hay una mutación de los genes pasan a ser oncogenes. Estos mismos pueden ser hereditarios o, como ya había dicho, simplemente por la exposición a sustancias del ambiente que causan cáncer. Los endógenos, como sabemos, son el iniciador de varios tipos de tumores, que su producto va a estar en el citoplasma o en el núcleo y biológicamente involucrando muchas partes de nuestro organismo, llevándolo a un cáncer. Esto sería todo por mi parte, dando mi tema. Gracias.